puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Cristo viene. Cristo viene y más allá, ¿verdad?, de lo que Dios pueda ser capaz y las promesas que nos pueda entregar, Él dijo que vendría y Él vendrá y no se tardará. Bueno, familia, bienvenidos a un nuevo video más de Glaritza Soto TV. Para mí es un honor que tú estés aquí consumiendo nuestra entrevista. Hoy tenemos una gran invitada y yo, antes de presentártela, quiero agradecerte por ser parte de nosotros, por comenzar esta nueva travesía de esta tercera edición, 3 años rumbo a 3 años, donde Dios ha marcado un antes y un después en vidas de muchas personas a través de los testimonios que contamos aquí, con la idea de a veces irnos hasta contracultura para corregir, para bendecir, para traer las enseñanzas como Jesús las traería estando aquí en la tierra, ¿ok? Así que, sin más preámbulos, vamos a darle una bienvenida a Julián Alvarado. Amén. Gloria al Señor. Julián, ¿cómo estás? Bien, gracias al Señor. ¿Y tú estás bien? Todo bien, emocionada y contenta de que esta entrevista se haya dado. Amén. Y expectante de lo que Dios nos va a hablar durante, porque siempre salimos bendecidos, no importa, ¿verdad? Si es una entrevista, yo lo siento como una conversación. Amén, claro que sí. ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida para ir rompiendo un poquito el hielo? Impresionada y agradecida. De verdad que Dios ha sobrepasado mis expectativas como humana, ¿verdad? Porque Dios es capaz de sorprendernos. Definitivamente. Él nos sorprende todo el tiempo. Eso es así. Definitivo. Entonces, cuéntame un poquito de ti, porque aunque te conocemos a través de las redes sociales, de tu emisora, de diferentes cosas y actividades que haces, pero un poquito de quién es Julián, su etapa de adolescente, de joven, nacida, criada en el Evangelio, o cómo, cuéntame. Bueno, pues yo tuve el hermoso privilegio, porque le llamo un privilegio, haber nacido en un hogar cristiano, una mamá excepcional, porque pues nos crió solita, le tocó criarnos solita. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo era pequeña, yo tenía como 2 años. Mi hermanita aún estaba por nacer, mi mamá estaba embarazada. Y mi mamá, así sucesivamente, con la ayuda del Señor, se mantuvo sola, criándonos, echándonos para adelante. Y como dije bien anteriormente, es un privilegio haber nacido en un hogar cristiano, sentir, ¿verdad?, ese crecimiento diferente a todo el que me rodeaba, porque sentía que había alguien que siempre estaba al cuidado y al pendiente mío. Y así sucesivamente fui creciendo hasta la etapa de la adolescencia, a la que todos le tememos y todos nos toca atravesar. Bien dice la palabra y lo describe, adolece, duele. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que definir como personas, porque vamos a la iglesia porque pues cuando nacemos en un hogar cristiano nos llevan, pero en la adolescencia pues nos toca tomar la decisión. Si quedarnos y conocer a Dios, no por lo que dice mami o lo que dice papi, sino por una propia experiencia, ser marcado, sellado con una experiencia de parte del Señor. O como, ¿verdad?, lamentablemente otros toman la iniciativa de alejarse de ser cristiano. Y así sucesivamente he visto la mano de Dios obrar a mi vida. Definitivo, porque la etapa de la adolescencia es una crucial, una que determina, ¿verdad?, el rumbo de nuestra vida. Sí. A veces caemos despiertos un poquito más adelante, pero la adolescencia es donde tal vez todas nuestras emociones están a flor de piel, las curiosidades y tantas cosas. En que nosotros... Esto surge ahora. Nosotros somos nacidas y criadas en el Evangelio, pero siempre hay un momento en medio de ese transcurso de adolescente a joven que nosotros tenemos una experiencia con Dios. ¿Qué experiencia que tú nos puedes contar? Pues mira, como a los 14 años, aproximadamente hasta los 16, yo creo que eso fue el trance de mi vida, en lo que me refiero en mi vida espiritual. Ya que yo le decía al Señor, Señor, bueno, yo sé que tú eres real porque yo he visto las experiencias que tú le has dado a mami. Yo sé que tú eres real porque yo he visto cómo tú la has sostenido, pero ahora yo lo quiero experimentar por cuenta propia. Me toca a mí, Señor, y entonces el Espíritu Santo me inquietaba, porque es que cuando Dios te llama la atención, yo siempre hablo como en la palabra, como Moisés, que lo tuvo que detener con la zarza ardiendo. En mi vida, Él me comenzó a detener en ciertas áreas
Y yo comencé a ponerle el despertador a las 5 de la mañana. Y bueno, Señor, yo te quiero conocer. Y yo comencé antes de llegar a la escuela, ponía el despertador a las 5 de la mañana. Señor, yo quiero conocerte. Y yo me arrodillaba. Y a veces la gente habla de la oración como si fuera un medio tan difícil de adquirir o de intentar meterse en ella. Pero la oración no es otra cosa que hablar con Dios. Cuando tú desarrollas esa relación con Dios, se te hace tan fácil. Tú lo ves como algo necesario, como algo que verdaderamente vital en la vida. Y así sucesivamente, Dios comenzó. Yo decía, Señor, yo quiero verte. Pero yo no sentía a Dios, le voy a ser honesta, porque Dios nos prueba si verdaderamente por qué lo estamos haciendo. Hay dos tipos de personas, yo siempre he dicho que está el que le busca porque quiere adquirir algo de parte de él, y Dios conoce cuando le buscamos porque queremos algo más que ser hijo suyo. Y me mantuve en ese tiempo a prueba hasta que llegué a recuerdo que yo me crié en una iglesia pequeñita, mi pastor y ahí estuve hasta que a mí salió al pastorado. Y yo recuerdo que un hermano de la iglesia me dijo, Julian, yo quiero que tú estés en la agrupación de la iglesia. Alrededor de mis 15 años, y decía, porque yo me menospreciaba, yo decía, ¿estás seguro? Y ahí fue sucesivamente, tuve esa experiencia, eso fue como que el trampolín que Dios utilizó para acercarme más a Él. Y cuando me levanteaba todas las mañanas antes de llegar a la escuela, y luego comenzaba a cantar en las noches de compromiso, yo veía la diferencia. Yo sentía algo diferente porque yo decía, yo cantaba, pero ahora yo siento que te estoy adorando. Eso es importante. Y comenzaba a trotar la gloria de Dios en mi vida, a sentir sus acaricias, a sentir que Él estaba conmigo, a no solamente yo cantar y que diga, ay, qué lindo canta, sino no ver las vidas siendo marcadas. Y eso fue algo bonito hasta que en un momento dado llega a una salida normal, y cuando terminé de adorar al Señor y mi participación en ese momento, el que le tocaba predicar me dijo, yo necesito que esa joven pase al frente. Dice, llevas tanto tiempo, y me dijo el tiempo exacto, orando, clamando a mi presencia. Hoy yo te lo digo en público, te recompenso. Levanta tus manos, llegó tu tiempo. Y yo verdaderamente lo sentí porque nadie sabía lo que yo estaba haciendo a solas con el Señor. Yo sabía que era Dios mismo hablando a mi vida. Por eso es que una de las cosas que, como había dicho anterior a la entrevista, ser privado es una cosa bien fundamental, porque cuando Dios le toca hablarte, tú sabes que es Dios porque nadie más conoce de lo que tú estás pasando en silencio y en privado. Brutal. Estabas hablando de la importancia de lo de estar atento a su voz, ¿verdad? Aquí, porque en la adolescencia hay una etapa crucial para todo adolescente que nos está viendo, que tienen la curiosidad de que Dios haga algo, porque tal vez lo han visto, pero tal vez le han contado nada más. Y sienten el silencio ensordecedor de Dios y se rinden y no siguen insistiendo en la oración. Inclusive, yo me atreveré a decir que hay gente que dice, yo me quiero apartar para tener un testimonio. Sí, lo he escuchado. Sí, yo tuve mucha gente que me rodeaba y decía, no, pero es que yo voy a testificar, porque lamentablemente, y hay que decirlo, y es que nuestras campañas, tú ves los títulos de nuestro flyer, que no está mal, porque creemos en el poder transformador de parte del Señor y el Espíritu Santo. Pero es menester hacerle saber a la juventud que no hace falta apartarte de la presencia del Señor para tener un testimonio. Que no hay mejor testimonio que decir, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Qué tremendo. Wow. Yo no le voy a agregar nada más a eso. Sí, porque hay tantas cosas que de pronto Dios transforma en nuestra vida, que tal vez no tienen un impacto masivo, pero que te sentaste con alguien que no se sienta con todo el mundo, porque me imagino que te ha ocurrido, uno se sienta de pronto a hablar con personas que no abren su corazón a todo el mundo, y algo tan sencillo que tú pensaste que era sencillo para ti, que Dios obró en tu vida, es un wow, Dios lo puede hacer conmigo. Amén. O sea, es tremendo. Así que tal vez no tienes un testimonio asombroso y grande como las personas le llamarían, pero tal vez tiene cosas más asombrosas hacia los ojos de otras personas. Así claro, y quiero tomar la oportunidad a todos esos líderes de iglesia. Yo creo que deberíamos hacer más campaña utilizando a los jóvenes que están ahí, que tal vez no salieron del punto, o tal vez no cargaron pistolas, porque eso es lo que ¿verdad? Vemos en los flyers, extraficantes, que creemos en el poder de Dios, pero qué mejor decir, joven que ha dedicado su vida al Señor, testifica que es lo
que ha sido Dios en tu vida. Así que, joven, no hay necesidad de apartarte. Y a los líderes aprovechen esa juventud, instándole, ¿verdad?, de que no hay necesidad de irse para que ellos testifiquen lo hermoso y maravilloso que es vivir para Dios. Antes de seguir, esto es algo bien interesante porque antes, cuando no había redes sociales, los grandes ministros que hoy conocemos, líderes y demás, se formaron sin exposición. Totalmente de acuerdo. Y era porque la iglesia le daba la oportunidad de presentarse en lugares donde ahora, como una cámara tal vez no te toma de primera, no me genera tal vez lo que yo quisiera que me generarías. Ajá. Y creo que tenemos que, como líderes, ser estar más pendientes Amén. a jóvenes que tienen talentos increíbles. Sí. Y la manera, fluidez de hablar, lanzarlos a predicar. Amén. Siempre y cuando, ¿verdad?, uno pueda ver que su corazón está preparado para eso. Definitivo. No troncharlos con Ajá, miedo sí. devastador. Así es. Sí. Ok. Todos tenemos un testimonio, y aunque acabas de comentar y hablar un poquito sobre tu experiencia, siempre hay como detonantes en diferentes áreas de nuestra vida. Pero siempre hay uno que al son de hoy posiblemente pudo hacer 2 semanas antes o un año antes, pero siempre nos marcan. Y yo quiero, ¿verdad?, que qué testimonio, qué detonante en tu vida tú dices, yo posiblemente quería enganchar los guantes, pero vamos, que Dios estuvo. Wow, han sido tantos, pero en particular, el que me conoce personalmente sabe y conoce a mi esposo. Y yo diría que uno de los procesos y detonantes en mi vida fue el haber conocido a mi esposo, pues porque mi esposo tiene un pasado diferente al mío. Okay. Y usted sabe, pues, cómo es la gente. Yo sé, Sí. mi mamá, pues, me instruyó en los caminos del Señor, nunca me había apartado. Mi esposo, pues, no. Mi esposo llega a la iglesia, donde aquí, ¿verdad?, perseveramos y estamos, atropiado por el mundo. Nunca había conocido al Señor. Él se reconcilia con el Señor y entabla una relación conmigo. Y ya tú sabes que eso fue la cherry del pastel, porque eso no es de Dios, Él viene del mundo, porque a veces hablamos de un Dios transformador, pero no creemos en el Dios que transforma. Fíjate. Decimos desde un altar, Dios es capaz, hermano, de hacer esto en ti, ven a Cristo, pero cuando llegan, no creemos en lo que Dios hizo. Yes. Y yo lo tuve que vivir por experiencia propia. Y fíjate que hago hincapié, yo era de las personas que decían, Señor, tú vas a dar a alguien que sea como yo, porque yo no me he quemado las pestañas, he permanecido aquí. Pues tú ves, y Dios da lo que es necesario. Yes. Hay cosas que nuestra humanidad jamás vamos a poder entender, no es hasta que, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando buscamos a Dios, nuestros sentidos espirituales son despertados. Yes. Los sentidos están ahí, pero cuando nos alejamos de la presencia de Dios o no queremos conocer a Dios, nuestros sentidos naturales son los que permanecen y los que predominan en la vida del ser humano. No es hasta que creamos una relación, una vida con Dios, una relación con Dios, que nuestros sentidos espirituales son despiertos. Y yo diría que esa fue una de las etapas más difíciles. Yo decía, Señor, ¿será o no será? Porque aún gente cristiana me decía, ese no es, Él te va a maltratar, Él te va a dar, Él viene del mundo, Él se va a apartar, que si esto, que si esto otro. Y yo creo que esa fue una etapa crucial en mi vida donde yo tuve que de verdad a solas orar y agudizar y afinar el oído espiritual de mi persona. Sí, y es una etapa crucial para muchos jóvenes totalmente, hoy día. totalmente. Donde jóvenes, ¿verdad?, están viviendo lo mismo que tú viviste, o son ellos los que están pasando por un proceso de transformación y no se sienten aptos para alguien. Así es. Mencionaste un punto que este punto específico me volaste en la mente porque yo estoy escribiendo sobre eso. Y es sobre la importancia de nosotros predicar el evangelio de transformación, pero creerlo. Amén. Creerlo. Porque ya los jóvenes y la gente ya está siendo atropellada afuera. O sea... Ellos vienen buscando paz, alguien que de verdad crea en ellos. Así que hoy creemos que tú lo vas a lograr. Amén. Creemos que Dios sí puede hacer grandes cosas contigo y que aunque el mundo y aún las personas de congregación, iglesia o demás piensen lo contrario, fija tus ojos
solamente a Cristo. Amén. ¿Ok? Amén. Historia bíblica, cuéntame. ¿Y por qué hay tantas historias bíblicas hermosas que, verdad, que ministran la vida de uno? Pero siempre hay una que uno tiene como favorita. Wow, a mí me marca mucho la de la tsunamita. La tsunamita es una de mis preferidas, porque declarar que uno está bien cuando uno la está pasando mal no es fácil. Yes. Y verdaderamente creer en Dios. Decimos que creemos en Dios, pero no es hasta que el proceso llega a nuestras vidas que decimos, no, yo te creo. Porque hablar y aconsejar, todo el mundo tiene algo, pero cuando nos toca vivir lo que expresamos y mantener nuestra confianza en Dios, no importando lo que veamos. Porque verdaderamente buscamos a Dios porque lo necesitamos, no por lo que podamos obtener de Él. Así que la tsunamita es una de mis favoritas. Sí, no le voy a agregar nada más a eso porque lo daño. Ok, gracias, Bella, por contar ese testimonio, abrir un poquito tu corazón con eso. Quiero hablar un poco sobre el ministerio, puntos, ¿verdad?, que tengo aquí. Y yo creo que la mujer en el ministerio, eso es como fuerte. Eso es así. Es como fuerte, y yo he escuchado muchísimos testimonios devastadores, pero obviamente Dios siempre va a sacar la cara por uno Amén. y demás. Pero tú como mujer en el ministerio, que posiblemente has tenido tus viajes, has ministrado en tantos lugares, ¿qué experiencia tú has tenido trayéndola desde un punto de vista de testimonio, ¿verdad? No difamamos a nadie, ni tampoco a líderes, ¿verdad?, que lamentablemente no tienen la madurez completa para lidiar con estos temas. Pero tú como mujer en el ministerio, ¿cómo te has sentido? ¿Has tenido experiencias que han sido fuertes? Cuéntame. Pero uno ha visto de todo. O sea, uno ve la persona que cree en el ministerio de la mujer y de lo que Dios es capaz de hacer a través de una mujer. Sí. Y al igual que la gente te mira como que de reojo, como que... y uno se los encuentra, Ajá. lamentablemente es decirlo, Sí. pero sí es cierto. No todo el mundo piensa de la misma manera. Pero yo creo que el ser una mujer, y más en estos tiempos, que ser portadora de lo que Dios es capaz, eso es algo fenomenal. Yo digo, no es que yo sea feminista ni nada por el estilo, pero una mujer en las manos de Dios es algo poderoso. Yes. Yo incito, continuamente estoy más en lo que es eventos de mujeres, de damas, porque yo sé que la mujer tiene algo, por eso es que la palabra dice que la mujer sabia es la que edifica, porque ella es la que edifica, ella está en la casa, tal vez no es muy expuesta como el hombre o sobrelleva las cosas como la cabeza, que es el hombre, pero yo digo que eso es pieza detonante en el hogar. Cuando en un hogar no hay una mujer, por más que el papá quiera hacer las cosas, hace falta algo, es la realidad. Siempre la mujer es el backup, siempre es la que todo va a estar bien, la que se acuesta y todavía está pensando, razonando qué me falta, qué voy a hacer, la que arropa, la que abraza, la que acaricia. Yo creo que es el ser mujer y tener un ministerio. Ser mujer y creyente es algo poderoso en las manos del Señor. Olvidando de lo que hay ciertas personas que, ¿verdad?, Sí, no les sí. gusta escuchar, pero sí, que si no yo Exacto. los mando a buscar a la Débora y toda esa gente de lo que Dios es capaz en la vida de una mujer. Sí, tienes toda la razón. Tienes un programa que es de mujer. Mamá, Ajá. centinela y esposa. Ajá. ¿De qué trata? Trata de temas bien específicos en cuestión de la mujer. Somos mamás, somos centinelas y somos esposas. Y yo creo que hace falta mucho tocar temas, se basa en tocando temas difíciles y poco común. Lo que es como que, porque todo el mundo ve a la esposa del pastor o todo el mundo ve a la esposa del ministro, pero la esposa del ministro necesita buscar a Dios. Y hay veces que no somos capaces de hablar de estos tipos de temas porque nos volvemos como Marta. Estamos tan atareadas, el afán es un detonante en la vida mayormente de la mujer, porque queremos hacerlo todo, pero no podemos. La realidad es que aunque queramos, no podemos. Y tratamos muchos temas bien hermosos. He tenido testimonios grandes, gente que me llama, Julián, de verdad que eso que tocaste hoy me ministró mi vida. Y yo creo que eso es lo que hace sentir a uno que está haciendo la voluntad de Dios. Estabas mencionando en lo último que estuve viendo de la importancia de decir que no
algo así, que Sí. hay que atreverse, o cuando Dios los no dice de que no. Dios, Ajá, los el no de Dios también es eso, bendición. el no de Dios. Eso es cierto, porque siempre esperamos de que Dios nos diga que sí. Ajá. Obviamente oramos con la esperanza de que Dios va a decir que sí. Pero yo creo que eso es una de las cosas más importantes de la vida del creyente, porque el día que Dios diga que no, por eso es que retrocedemos muchas veces. Yes. Porque lo oramos a Dios, Señor, tu voluntad, pero cuando Dios dice que no, Ujú. nos enfogonamos, dejamos de creer. Yes. Pero el no de Dios también es bendición, porque cuando Dios te dice que no, es porque Él mira más allá de lo que nosotros humanamente podemos ver. Sí, Y hay que hablar más sobre eso. O sea, Ajá. Dios es un Dios que da, Dios es un Dios bueno porque nos ama, pero también Dios dice que no. Yes. Jipa. Ok. El ministerio. No le voy a agregar nada más a eso porque es que está claro. Hay veces que Dios dice que no y hay que, Amén. ¿verdad? Respetarlo. Retos en el ministerio. Porque aunque el papel de mujer en el ministerio y demás, pero en tu ministerio, ¿qué reto has sobrellevado que tú dices esto o que puedes aconsejar a los oyentes a que están levantándose con este llamado de Dios que le está entregando y que quieren, ¿verdad? Continuar haciendo la voluntad de Dios, pero que vamos, hay un reto, hay retos en el camino. ¿Qué reto para ti ha sido como que el mayor en el ministerio? Pues yo quiero hacer hincapié en dos cositas. Y Cuéntame. una de ellas es que mayormente cuando tenemos ministerio y somos mujer, pero somos madres, es bien fuerte. Una de las áreas que Dios tuvo que trabajar conmigo fue porque cuando nos invitaban a viajar, pues para el que no sabe, yo tengo 3 hijos. Ujú. Y obviamente pues te sacan el pasaje a ti, cubren tus gastos, pero obviamente cuando tú tienes muchos hijos o lo que sea, pues ellos se tienen que quedar. Sí. Y uno como mamá, pues uno como que, Dios mío, pero yo los voy a dejar, pero entonces está la persona de que si los deja, eso es malo, pero cuando te vas a trabajar, Dios me ministra, cuando tú te vas a trabajar secularmente, tú no te los llevas tampoco. O sea, tú los dejas confiando de que te los van a cuidar. Si tienes una persona de confianza, te los van a cuidar. Obviamente tengo el hermoso privilegio de que no los dejo con cualquier persona, los dejo con mi mamá cuando salgo de viaje de ministerio y con mi suegra. Y tengo mucha gente linda de Dios que está alrededor mío, que me ayudan mucho. Pero mire lo que me pasó. Yo me encontraba en el aeropuerto y mi esposo es testigo que cada vez que me montaba en un avión, ese era un reto para mí. Yo, el avión despegando y los lagrimones de Julián bajando porque yo dejaba a mis hijas. En ese entonces Peter todavía no estaba, que es el pequeño, y yo lloraba, y una anciana en el aeropuerto de aquí de San Juan, sin conocerme, llegó a donde mí, hablando en lenguas, y me dijo, Dios me dice que te diga que te encargues de lo mío, que Dios se encarga de los tuyos. Y desde ese entonces eso fue como si fuera un peso que me quitaran de encima. Y yo cada vez que me monto un avión digo, Señor, yo me estoy encargando de lo tuyo, tú te encargas de los míos, tú los cubres, tú los guardas. Y tú chequeando que no llegue ninguna otra anciana Sí, ahora a repetírtelo. Amén, también, Señor, ya entendí. Y el segundo punto es mantener un balance. Muy importante. Eso ha sido un reto para mí porque soy mamá, pero soy esposa y soy creyente. Y yo quiero ser la misma que mis hijos ven en el altar en mi casa. Eso yo lo vi mucho cuando crecí, pues porque a veces tenemos a un pastor, pero no tenemos un papá en casa. Tenemos un evangelista, pero no tenemos a papá en casa. Y el enemigo va ganando ventaja en nuestros niños, en nuestra juventud. Por eso es que llegan a cierta edad y se olvidan de Dios. Yes. No quieren saber de la iglesia porque tuvieron un pastor, pero no tuvieron un papá. Tuvieron un evangelista en su casa, un adorador, pero no tuvieron un papá. Y yo diría que uno de los retos más que me ha tocado enfrentar es cómo balancear. Yes. Señor, sé que es importante hacer tu voluntad, pero mi primer ministerio es mi familia. Definitivo. Yo digo que una familia saludable es un ministerio saludable en las manos del Señor. Definitivo. Yo quiero predicar para que otros sean salvos, pero yo no quiero que mi casa se pierda. Yes. Yo no quiero tener un divorcio en mi matrimonio. Porque yo diría que eso es fundamental y qué bueno que me diste el privilegio de tocar esto y poder llegar a todas esas vidas, hermanos en la fe, colegas en el ministerio. No descuidemos lo que Dios nos dio, porque a veces pensamos que por hacer la voluntad de Dios
por hacer algo para Dios, es el sí de Dios. No necesariamente porque tú hagas algo para Dios, Dios está en el asunto. Yes. Tenemos que saber balancear las cosas porque yo quiero ser un buen ministro, pero yo quiero ser una buena esposa. Tenemos adoradoras que no son buenas esposas. Tenemos buenos adoradores que no son buenos esposos y sucesivamente buenos ministros que no son buenos papás. Y uno no es perfecto, claro, Yes. porque uno no es perfecto. Y si más si uno es boricua. Pero sí, le oro al Señor que uno de los retos más grandes, Señor, ayúdame a cómo balancear mi vida, Yes. que ninguna de las tres partes se vean afectadas, porque si yo no busco a Dios, se va a ver afectado el ministerio y mis hijos. Y si no hago la voluntad de Dios, también una cosa afecta a la otra, pero cuando tratamos de ponerlo todo en las manos, yo creo que Dios nos dio 5 sentidos. Y hay gente, yo hago mucho eso énfasis, la familia es esencial. Yes. La gente dice, no, pero ¿por qué tú no cogiste compromiso? No, porque tengo esto separado con mi familia. No, pero es que Dios es primero. Dios es primero, pero por eso Dios me está mandando a cuidar mi familia. Y eso es un punto bien delicado que casi nadie quiere tocar, casi nadie quiere hablar, porque es un poco, ¿verdad? Sí, controversial. Controversial, pero sí, una de las cosas retos más fuertes para mí es mantener el balance de como creyente, mamá y esposa. Eso es tan fundamental en absolutamente todas las partes de tu vida. Inclusive, yo pienso, esta es la opinión de Glaritza Soto, yo pienso que el ministerio, tú no puedes sobrecargar tu agenda. Definitivo. Tú tienes que, Dios levanta muchos ministros y yo creo que no está bien que yo de 30 días en el mes yo tenga 25 compromisos, yo tenga 20 predicaciones. Una predicación de un día para otro no es completa. Que Dios te quiera... que Dios que te quiera dar la unción y quiera respaldarte por tu sacrificio y obediencia es una cosa diferente. Pero entonces 25 días, 15 días ministrando al mes, es fuerte. Nosotros lo vivimos. Yo te lo estoy mencionando fuerte. porque nosotros lo vivimos al comenzar nuestro ministerio como tal, en los viajes, etcétera. Las nenas eran pequeñas. Y nosotros, sí. Obviamente porque te van a seguir invitando, la verdad del Señor, pero te van a seguir invitando, pero tú tienes que tener un control. Sí. ¿Sabes? Y estábamos viajando todos los fines de semana. Dejábamos las nenas y nos íbamos a viajar hasta que llegó un momento, espérate, hay gente que ministra por experiencia y no por relación. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces confundimos la relación con la experiencia. La experiencia nos hace tener dominio de lo que hacemos, pero la relación nos hace entender que esto no es nuestro. Que yo puedo hablar bajo el punto de perspectiva de yo como ser humano, pero yo quiero suplir la necesidad porque Dios habla a mi vida. Yo no quiero entregarte algo de que yo domino, sino lo que Dios quiere hablarte. Definitivo. Y Dios nos hizo un alto. Y yo he visto la gloria de Dios manifestada en mi casa. Y yo ahora, por eso tengo como que un hashtag cuando hago cosas con mis nenes, yo digo, yo veo a Dios en casa. Porque hay gente que se jacta viendo a Dios en los lugares donde yo quiero ver a Dios en mi casa también. Bello. Y los dos nos complementamos dijimos, vamos pusimos unas pautas en nuestro ministerio, tal fecha vamos a separarla desde el principio, lo que esto es familia, esto es ministerio. Y hemos visto la gloria de Dios en mi nena del medio está predicando. Desde que tomamos eso en serio y moldeamos esas áreas en nuestras vidas, que nos faltan muchas cosas más. Pero por lo menos en ese aspecto, dedicarle tiempo a mis hijos y que ellos sean parte del ministerio. He visto la gloria de Dios manifestada en mi vida y en mis hijos, en mi casa. Porque supimos cómo manejar el asunto. Y mira tan sencillo, Dios me llevó al libro de Deuteronomio. Y hay veces que Dios me inquietaba, y yo hablaba con esto con muchos amigos ministros, pensamos que por llevarlos a la iglesia estamos instruyéndolos. Pero en el libro de Deuteronomio decía, y cuando tú te levantes le vas a hablar de mí. Y al mediodía le hablarás de mí. Y al acostarse le hablarás de mí. O sea, instruirlos no es traerlos. Ellos se saben comportar dentro de un templo, pero en tu casa tú demuestras y haces lo que tú dices en el altar.
Y eso, yo le entrego una libreta a cada una. Porque yo le decía, lean la palabra, ya una va a cumplir 14, la otra 12, ya están entrando a la adolescencia, tú sabes. Esto está fuerte. Pero Dios, el Espíritu Santo nos inquietó y le regalé una libreta a cada una cuando ajustamos nuestra agenda. Ustedes me dicen que leen la Biblia, pero yo quiero, esta es una libreta. Quiero que cada una del texto bíblico diario que ustedes lean, me escriban lo que ustedes pensaron. Y de ahí Dios le dio una experiencia a mi niña del medio. Ella llegó a donde nosotros llorando. Dice, mamá, la vimos en un culto aquí local y fue bautizada por el Espíritu Santo. Y en casa, recientemente, una de las más recientes, ya llegó llorando y dijo, mamá, el Espíritu Santo me bautizó en nuevas lenguas y Dios me dijo que me quería predicando. Ay, Cristo. Y ella es una niña que ha sido bien probada. Ella a los 2 años le diagnosticaron diabetes, Dios la sanó. Recientemente es paciente de vitíligo y yo sé que Dios también la va a sanar. Ha perdido la mayoría de su cuerpo pigmentación. Pero creemos un Dios sanador, un Dios todopoderoso. Y aunque no haga, mi Dios es capaz, pero ver cómo Dios sutilmente... ¿Ves? De eso es lo que yo quiero llegar. Que más allá de yo treparme en un avión y decir, porque es que lamentablemente en el tiempo que vivimos nos gusta mucho la proyección. Si tú no viajas o no posteas nada en tu red, no estás en nada. Dios no te está usando, no estás orando. Llegaste. Y la realidad Por eso mencioné lo de los grandes recursos que antes se levantaban. No existía GPS. Yo me acuerdo, mami, cuando la invitaban a predicar. Y ¿dónde está el árbol de mango? Allí dobla a la derecha y vas a ver una casa color. Y ¿cómo tú supiste de mí? No, pues el Espíritu Santo. Llorando. Dios me dijo que te invitara. Ahora no, mira, pero envíame una referencia que no está mal en el sentido, ¿verdad? No quiero que verme mal, pero qué lindo es orar y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Definitivamente el balance, como mencionaste ahorita, es fundamental. Traer a Dios a la casa es fundamental, e instruir a los niños correctamente es fundamental. O sea, traíste unos puntos increíbles que yo sé que a todos esos padres que nos están viendo, inclusive a adolescentes que nos estén viendo, si papá y mamá no te da la libreta, como en este caso ocurrió, búscate esa libreta tú. Y esos versículos que te gustan, sácale lo mejor. Porque definitivamente Dios sí quiere hablar contigo. Amén, claro que sí. Tres cosas que tú crees que son fundamentales para un líder y un ministro. La intimidad con Dios, antes que todo. La intimidad con Dios, aprender a escuchar a Dios y aprender a despojarnos de todo. Definitivamente. Ok, ya vamos, ¿verdad? Por ahí terminando, pero esta es la parte en la que yo quiero enfatizar. ¿Qué te motiva a cantar? Yo siento que Dios y yo nos abrazamos cuando canto. Literalmente ahí está todo. Yo cuando canto siento que Dios me abraza. Literalmente no puedo añadirle más nada porque literalmente nos abrazamos cuando yo lo canto. Me acabas de... Wow, brutal. Esa respuesta me dejó sin palabras. Qué bello porque... No, definitivo, hermoso. Sentirse abrazado por Dios cuando te está ministrando y que poderle transmitir a la gente que... ¿Sabes? Tú te estás sintiendo abrazado. Tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Amén. O sea, qué brutal. Cambiamos atmósfera. Por eso es que es la diferencia del cantante al adorador. Un adorador cambia atmósfera. Literalmente. Porque transmite lo que tiene. Y tenemos a Dios, como decía Pedro. No tengo oro ni tengo plata. Pero yo tengo algo que es poderoso, que cambia, transforma, restaura, liberta. Y es esencial en nuestras vidas. Y ese es Cristo. Amén. Qué lindo. Mira, algo pasa cuando el cielo siente mis rodillas. Tú tienes muchas adoraciones, pero esta adoración es fundamental. ¿Qué experiencia? Me estabas contando que tuviste una experiencia con esta canción. Sí. Y no te dejé contármela antes porque quiero que me la cuentes y quiero emocionarme aquí, quiero sentir esto. ¿Qué hay detrás de esta adoración? Pues mira, que a veces la mezclas con lágrimas de agradecimiento. Sí, Dios me dio la oportunidad de mezclar las dos. Pero mira, es bien impresionante lo que hizo a través de esta alabanza, porque yo siempre digo, a alguien que tiene su oído conectado al cielo, le frustran los planes aquí al diablo en la tierra.
Y yo me encontraba de vuelta de ministrarle en una campaña fuera de Puerto Rico y junto con mi esposo. Y yo recuerdo que estaba en el avión y de momento yo comencé a cantar literalmente el coro de esta alabanza. Algo pasa cuando el cielo... Y yo miro a mi esposo, pero yo sentía el fuego que me estaba quemando. Yo tenía ganas de salir corriendo del avión y correr por el pasillo del fuego que yo sentía porque verdaderamente estaba sintiendo la presencia de Dios. De hecho, yo digo a mi esposo, ¿tú no has escuchado esto? Yo, para mí que yo estoy cantando esto de que yo escuché algo porque era algo tan preciso. Porque hay veces que uno escribe procesos que uno ha vivido, pero es bien diferente a cuando la letra te llega con la tonada de la canción, la música y etcétera. Y nada, la grabamos, fue algo poderoso, pero no fue hasta un año después que embarazada de mi hijo menor, después de 10 años, nos regaló al niño varón. Una cita de rutina, a mi 4º mes de gestación, el doctor me dice, ven acá mamá, me dice, tu bebé viene con espina bífida. Como yo siempre digo, yo no salí danzando, yo no hablé nuevas lenguas, porque a veces pensamos que porque somos cristianos tenemos que en medio de la prueba salir danzando. Y yo lloré en la oficina del doctor. Y comencé a sentir un taco en la garganta tan fuerte. Me fui para mi casa y como hasta alrededor de 2 o 3 días, recuerdo que el Espíritu Santo me trajo a memoria esta alabanza. Algo pasa cuando el cielo siente tus rodillas. E instantáneamente, movida por el Espíritu, tomé el resultado que me entregaron de la prueba positiva a espina bífida y la puse al frente del mueble de mi casa, en la sala de mi casa, y me la arrodillé encima. Me ungí las manos y puse mis manos en el vientre. Y yo comencé a decirle al Señor, eso era de madrugada, Señor, tú eres Dios soberano y como tú lo envíes, yo lo voy a amar, porque tú sabes que yo lo voy a amar, pero tú, creador de cada una de nuestras vértebras, yo te pido en este instante que tú te metas en mi vientre y añadas lo que tengas que añadir, Señor, tú eres un Dios poderoso. E instantáneamente yo te digo que las atmósferas en mi casa comenzaron a cambiar. Y llegué a la siguiente cita y le dije al doctor, porque hay que obrar por fe. Y le dije al doctor, yo quiero que tú me vuelvas a hacer la prueba. Me dice, ya estás pasada de la semana, te tengo que enviar a un neonatal, que es una persona encargada de contar las vértebras aún dentro del vientre de la mamá al bebé, para saber que de verdad... Yo, no hay problema, envíeme. Fuimos para hacer el testimonio algo corto y para la gloria y honra del Señor, el doctor mientras hacía, antes del doctor vino la técnica, me hizo ¿verdad? El examen. Y cuando ella mira me decía, ¿por qué tú estás aquí, mamá? Y yo le digo, porque el papel dice que mi hijo viene con espina bífida. Y eso me enseñó a llamar las cosas como son. Wow. A veces el enemigo quiere ponerle cosas, decir que tus hijos son rebeldes, que tu matrimonio no va para ningún lado. Llama las cosas por su nombre. Atrévete a declarar lo que no es como si fuese. Y yo dije, el papel dice, porque yo por dentro sentía que Dios había hecho algo. Y el doctor llegó, el neonatal llegó y me viró el monitor hacia donde mí y me dijo, mamá, esto fue falsa alarma. Mira las vértebras de tu bebé. Ahí están 1, 2. Y instantáneamente yo comencé a llorar y a llorar. Algo pasa cuando el cielo siente tus rodillas. Oh, wow. Para la gloria y honra del Señor, mi bebé tiene 2 años. Todavía tratan de hacerle estudios porque vino con el orificio por donde se supone que sus vértebras estuvieran en una bolsita hacia afuera, sellado. El doctor todavía se pregunta, ¿cómo lo hice? Yo sé que Dios sin bisturí y sin anestesia lo sanó y lo operó. Oh, wow. Porque algo pasa cuando el cielo siente tus rodillas. Wow. Y esa alabanza, por eso yo la canto con el alma, porque de verdad pasa algo cuando el cielo siente nuestras rodillas. Definitivamente. Y cuando la fe está... Amén. Ardiente ahí dentro. Mencionaste algo que mi mamá siempre menciona. Llama las cosas como son. Amén. O sea, no permitas que le pongan sobrenombre a tus hijos, no permitas que los vean de una manera. Y aunque todo te dicte eso, tú sigues llamándolos como son. Amén. Y eso es tan importante para los padres también, que sus rodillas están ahí luchando para ver la renovación, para ver la restauración, para ver los milagros en sus hijos, en su casa. Mi Dios es capaz. Yes, definitivamente. Gracias. Amén. Definitivamente, antes de finalizar, 3 consejos. He tenido una gran conversación, por mí me quedaría hablando. 3 consejos que le darías a las personas que están ahí. Esta es tu cámara. 3 consejos que le darías a ellos. No se alejen de Dios. La vida es difícil. No voy a decir que ser cristiano es cosa fácil. Es difícil ser luz en medio de las tinieblas. Pero por nada del mundo nos alejemos de la presencia del Señor.
Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Si no has vuelto, este es el día que el Señor ha creado para ti, para que vuelvas y seas partícipe de lo que Dios tiene para tu vida, porque no eres un error, eres un propósito. Y como último consejo, Cristo viene. Yes. Cristo viene y más allá, ¿verdad?, de lo que Dios pueda ser capaz y las promesas que nos pueda entregar, Él dijo que vendría y Él vendrá y no se tardará. Definitivo, definitivo. Julián, gracias. Amén. Gracias. Gracias a ti. Qué bendición tenerte. Y a ti que te quedaste hasta el final, gracias. Gracias por permanecer. Recuerda conseguir a Julián en todas las plataformas digitales. Va a aparecer en pantalla, así que ve y consume su música, ve y consume esta. Mira, chula, me encanta. Y tiene otras increíbles también con un gran testimonio dentro de ellas, así que tienes que ir a escuchar estas alabanzas. Suscríbete, ser parte de nosotros. Queremos que el contenido sea distribuido a esos corazones que están esperando una respuesta, que necesitan ser saciados, que necesitan escuchar algo que estabilice su interior, su mente, o inclusive derrumbar cualquier enseñanza, cualquier cosa que no proviene de Dios y que hay que ponerle un alto y poner a Dios en ese corazón y en esa mente, ¿ok? Así que una vez más, gracias. Y como dice Puerto Rico, let's go. Dame 5. Amén. Gloria a Dios.